eléctricos de energía. Habíamos dicho que habían tres tipos de sobrevoltajes. El primero, que era un sobrevoltaje de la frecuencia de la energía, o también llamado de igual frecuencia que la energía. Decíamos que si la tensión nuestra era una senoide de 50 Hz, entonces cuando se presentaba este sobrevoltaje, lo que iba a hacer era que esa senoide crezca de tamaño. O sea, sigue siendo una senoide. No es como el otro caso que habíamos visto que enseguida vamos a hablar. O sea, la onda de la senoide se hacía más grande. Y habíamos dicho que estos tipos de sobrevoltaje podían llegar hasta 50% de la tensión nominal del sistema. O sea, crecer hasta 1.5. Y habíamos hablado también que este tipo de sobrevoltaje no se lo debe proteger. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos permanentemente están fluctuando de tensión y están recibiendo estas sobretensiones producidas por, habíamos dicho, por fallas eléctricas, por cambios súbitos de carga, por ferroresonancia. Después teníamos el sobrevoltaje por la operación de interruptores. Los interruptores de potencia, o sea, los de alta tensión, al operar producen sobrevoltajes que pueden llegar hasta 5 veces la tensión nominal del sistema. Estos sí habían que protegerlos y tenían una onda de tensión de impulso que tenían un frente de onda de 250 microsegundos y un tiempo virtual de cola de 2500 microsegundos. Y podían llegar hasta, decíamos, 5 veces la tensión nominal del sistema, motivo por el cual ya eran sobrevoltajes muy grandes que había que protegerlos con dispositivos de protección. Y por último teníamos los sobrevoltajes por rayos, que son producidos por los rayos y que podían tener cualquier valor, y se habían detectado rayos que podían llegar hasta los 10 millones de voltios. Y este tipo de sobrevoltaje se caracterizaba por tener un tiempo virtual de frente de 1,2 microsegundos y un tiempo virtual de cola de 50 microsegundos. O sea, esto eran tiempos muy, muy pequeños. Estos dos últimos sobrevoltajes sí debían de protegerse por aparatos de protección. ¿Cuáles son esos aparatos de protección? Normalmente, normalmente son los llamados cables de guardia que hay en las subestaciones y las líneas aéreas también están presentes en los cables de guardia y los pararrayos o supresores de sobrevoltaje que normalmente se conectan cerca de los equipos. Entonces, esos eran los aparatos que protegían a los sobrevoltajes por operación de interruptores y los sobrevoltajes por rayos. Bueno, vamos a ver estos dispositivos de protección por sobrevoltaje conocidos con el nombre de pararrayos. Tienen una característica de tensión corriente, como se muestra en la figura, una característica ideal. Es decir, todo pararrayo tiene un valor B sub P, vamos a ver acá, B sub P, que sería el valor máximo de esta onda, que se conoce como nivel de protección del pararrayo. Y también un menos B sub P, o sea, oscila entre un menos B sub P y un B sub P más B sub P. Eso se llama nivel de protección del pararrayo. Y también tiene otro parámetro que se conoce con el nombre
de B sub W, que está en inglés, estas siglas en inglés, que es la capacidad de soporte del equipo. Y también una capacidad menos B sub W, capacidad menos B sub W o capacidad de soporte también del equipo de valor negativo. O sea, los pararrayos ideales tienen una característica de tensión de corriente así, dada por esta expresión de acá, este valor negativo de la semionda negativa y este valor cuando la semionda es positiva. Y estos B sub P, nivel de protección y capacidad de soporte, están presentes en un parámetro que se conoce como índice de calidad de protección. Acá lo tenemos. Índice de calidad de protección PQI del pararrayo, que es igual a B sub R sobre B sub P, donde B sub R es nivel de resellado y B sub P es nivel de protección del pararrayo. Y el nivel de resellado está definido por el siguiente valor: voltaje máximo abajo del cual el dispositivo de protección no deja pasar por él una corriente significativa. Es el mínimo voltaje que permite una circulación de corriente. Entonces, hay estos valores que caracterizan al pararrayo y también hay estos conocidos con el nombre de márgenes de protección. Márgenes de protección que están definidos por la siguiente expresión. PM viene del inglés Protection Margin. Para nosotros en castellano sería al revés, MP, margen de protección. Y está definido como B sub W menos B sub P dividido entre B sub P. O sea, en la capacidad de soporte menos el nivel de protección capacidad de soporte del equipo menos nivel de protección del pararrayo sobre el nivel de protección del pararrayo. Esto es en tanto por 1. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar el margen de protección en por ciento. Este margen de protección para los pararrayos se divide también en 3 márgenes de protección adicionales. Simplemente lo vamos a nombrar. Los vamos a nombrar. Uno es el margen de protección equivalente de onda frontal, que se conoce como PMFO, frente de onda frontal en inglés. Y está definido por estos valores que ahorita no vale la pena que los hablemos. Pero si quieren, aquí están los valores. El B sub CWW, que es el voltaje de soporte de la onda recortada del equipo. Y el B sub PFO, que es el nivel de protección del supresor para el frente de onda. Simplemente se los nombro para que si por ahí los escuchan digan, ah, alguna vez los escuché, y están en los apuntes de centros de transformación. Otro margen de protección es el margen de protección por impulso del equipo, o sea, por impulso de rayo, que está definida también por esta expresión. Y el último margen de protección es el margen de protección por interrupciones del equipo, que está dada por esta otra expresión. O sea, son margen de protección por impulso de rayo, el margen de protección por impulso de interrupción y el margen de protección por onda frontal, a que haya una descarga en el frente de la onda. Son características muy especiales de los pararrayos.
Se los nombro para que sepan nomás que existen. Existen. Por si alguna vez los escuchan. Lo que sí es importante para nosotros es cómo clasificamos a los supresores. Esto es importante y vamos a ver cómo clasificamos a los supresores. Para ello voy a leer un poquito lo que dice acá. ¿Y qué son los supresores? Los supresores no son más que los pararrayos. Clasificación de los supresores de sobrevoltaje. Supresores de sobrevoltaje es el lenguaje técnico, ya el preciso. En otras palabras, son los llamados pararrayos. Estos supresores o pararrayos los vamos a clasificar en 4 tipos. Y esta clasificación se basa en las capacidades nominales en kilovolt. Históricamente, dicen los supresores de estación. A ver, no, mejor vamos, después vamos a leer. Vamos a dar directamente cómo es esta clasificación de los supresores, que los dan las normas ANSI, que son unas normas americanas, que están dados en función de la tensión y la capacidad de soporte del pararrayo. Los clasifican en supresores de estación, supresores intermedios, supresores de distribución y por último supresores secundarios, industriales y comerciales. Vamos a hablar de ellos. Y vamos a dar unas gráficas acá. Vamos a hablar primeramente de los tres primeros. Los vamos a dejar para el final, los supresores secundarios. Entonces, aquí tenemos, bueno, están todos los supresores, están los secundarios. Los supresores secundarios son los supresores, son los pararrayos de baja tensión. Después tenemos 3 tipos de supresores, que son los supresores de distribución, supresores intermedios y supresores de estación, que ya son los supresores o pararrayos para alta tensión. Entonces, vamos a hablar de los de alta tensión. Y por último, vamos a hablar de los de baja tensión. Entonces, primeramente, vamos a hablar de los supresores de distribución. Estos supresores de distribución se fabrican para tensiones de 1 kilovolt, 3 kilovolt, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 30 kilovolt. 30 kilovolt. O sea, se fabrican para estas tensiones de los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución que tenemos en la ciudad de Santa Cruz son el sistema de 10.5 kilovolt, el sistema de 24.9 kilovolt y el sistema de 34.5 kilovolt. Entonces, para esas tensiones de distribución se fabrican estos pararrayos. Y estos pararrayos de distribución que se presentan para estas tensiones, se fabrican para estas tensiones, se caracterizan porque tienen una capacidad de ruptura de 5 kiloamperios. O sea, los pararrayos se fabrican para 5 kA de capacidad de ruptura. Van a ver que en todos los puestos de transformación que hay en Santa Cruz, sobre todo cerca de la ciudad, que están el sistema de 10.5 y 24.9, los pararrayos
van a tener una capacidad de ruptura de 5 kiloamperios. Después vienen los pararrayos o supresores de sobrevoltaje intermedios, que son para tensiones más arriba, más grandes que las tensiones de distribución. Y estos supresores se fabrican también para las tensiones de distribución y para valores más altos. Acá están los valores: 3 kilovolts, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 30, hasta acá son los de distribución, y acá aparecen los intermedios: 36, 39, 48, 60, 72 kiloamperios, hasta 100, perdón, 72 kilovolts, no kiloamperios, hasta 120 kilovolts. Y estos, o sea, se fabrican hasta tensiones intermedias, así se las conocen en los sistemas de potencia, aquellas tensiones hasta los 120 kilovolts. Y la capacidad de ruptura de estos pararrayos es de 10 kiloamperios, o sea, pueden interrumpir corrientes de rayos hasta 10 kiloamperios. Y por último tenemos los supresores estación. Los supresores de estación, que se fabrican también para las tensiones de distribución y los valores de tensiones intermedias, como también las de estación. Entonces acá tenemos las tensiones que se fabrican: 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 30. Hasta aquí serían las tensiones de distribución. De acá 36 hasta 120 serían las tensiones intermedias. Y arriba de estas tensiones estarían las tensiones de estación, las de clase estación. Las de clase estación, que se fabrican hasta pararrayos de 684 kilovolts. Ahora, ¿cómo son las capacidades de ruptura o la corriente de descarga de estos pararrayos? Estos pararrayos tienen la mayor capacidad de ruptura. Son de 20 kiloamperios. 20 kiloamperios. Y estos son los pararrayos que se utilizan en las subestaciones transformadoras. Por eso es que se llaman supresores de estación. Son los pararrayos más caros. O sea, son los pararrayos que pueden interrumpir mayor corriente de descargas de rayos. Entonces, resumiendo, los de distribución se fabrican hasta 5 kiloamperios. Estos pararrayos valen normalmente pues $70, $80, menos de $100. Los ya intermedios y de estación ya son mucho más caros. Los intermedios podemos conseguir también hasta valores de 30 kilovolts, también por ahí 100, $120, con corrientes de descarga de 10 kiloamperios. Y ya para mayores tensiones están los de clase estación, que son tensiones más elevadas y se fabrican para 20 kiloamperios. Habíamos hablado de que las corrientes de descarga de los rayos se han medido hasta los 200 kiloamperios. Y sin embargo, acá estamos viendo que no se fabrican para rayos más que hasta 20 kiloamperios. ¿Por qué eso? Si han habido rayos de 200 kiloamperios. La explicación es la siguiente. El 50% de los rayos se presentan con corrientes de descarga hasta 20 kiloamperios. El otro 50% de corrientes mayores a los 20 kiloamperios tienen
poca probabilidad de presentarse. Quiere decir de que los 200 kiloamperios, eso, tiene una probabilidad de presentarse muy, muy pequeña. Un rayo de 50 kiloamperios sí puede haber, pero también su probabilidad es muy pequeña. Es por esa razón que se fabrican pararrayos hasta los 20 kiloamperios. Eso no quiere decir de que la tecnología no pueda fabricar un pararrayo de 200 kiloamperios. Puede, pero pero ese pararrayo va a valer mucho más de que el transformador que se quiere proteger. Por decir, un transformador de 100 kVA debe estar costando $3,000, $5,000. Y si queremos protegerlo con un pararrayo de 200 kiloamperios, capaz que, capaz que el pararrayo vale $100,000, mucho más que el dispositivo que queremos a proteger. Entonces, no sería factible la utilización de la energía eléctrica por muy caros los aparatos de protección. Entonces, ese es el por qué se fabrican pararrayos hasta los 20 kiloamperios. Y 20 kiloamperios son los pararrayos más caros que se utilizan en las subestaciones. Por eso se llaman pararrayos de clase estación. Entonces, y el 50% de las probabilidades es hasta los 20 kiloamperios. Ya si por ahí tenemos la mala suerte, pues, de que construimos una subestación transformadora con pararrayos de 20 kiloamperios y justo cayó 50 kiloamperios, va a achicharrar a los equipos. Si cayó encima de los equipos, los va a hacer bolsa, los va a dañar. No queda más, ¿no? No queda más, pero esa probabilidad es muy poco posible. Entonces, esto es lo relacionado con la clasificación de los pararrayos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en supresores de estación, intermedios de distribución. Y por último están los supresores secundarios, industriales y comerciales. Acá los tenemos. Este apunte mío es sacado de libros en inglés, de normas americanas. Entonces acá están los supresores secundarios que se fabrican para estas tensiones americanas. 0,175 kilovolt y 0,650 kilovolt. Traducido en voltios, estos serían para rayos de 175 volt y 650 volt. Recordando una clasificación general de los pararrayos, una clasificación general de lo que son los niveles de tensión en un sistema eléctrico. En general decimos que es baja tensión por abajo de los 1000 voltios. Y por arriba de los 1000 voltios ya es alta tensión. Entonces, estos pararrayos secundarios son los pararrayos para baja tensión. Obviamente también existen para tensión de 220 voltios, para tensiones de 380 voltios. Existen. Simplemente estos son los valores normalizados para que se usan en Estados Unidos. Y dicen las normas americanas que deben utilizarse estos pararrayos en todos los sistemas eléctricos de baja tensión. Y si nosotros observamos estos en nuestras instalaciones, no los tenemos. No tenemos pararrayos de baja tensión. ¿Por qué no los tenemos?
lo que yo les puedo decir es que son aparatos caros, son aparatos caros. Cuando el cliente quiere utilizar este pararrayo para baja tensión, averigua que los pararrayos valen arriba de 3.000, 5.000 bolivianos y dicen, chau, ya no los ponen. Acá se dan el lujo de tener estos pararrayos, normalmente los bancos, porque, bueno, tienen mucho equipamiento electrónico, ¿no? Por muchas computadoras, entonces que vale la pena proteger, porque también son equipos que están cuidando la plata, ¿no? La plata, el dinero, entonces necesitan ahí protección de baja tensión. Ahora, las normas NEC, que son normas americanas, dicen de que deberíamos usar esto en todos los tableros eléctricos, hasta en nuestras casas. Y si no lo podemos usar en todos los tableros eléctricos de baja tensión, al menos deberíamos ponerlos en el tablero principal que haya en nuestra industria o en el comercio o en nuestras viviendas. Pero, repito, son caros todavía. A mí muchos clientes me llaman a veces, no, me dicen ingeniero, lo llamo porque tengo un galpón donde tengo mi empresa, tengo computadoras, televisores y algunos equipos electrónicos y cae algún rayo y me quema los aparatos. ¿Qué podemos poner para rayos para baja tensión? Averigüen dónde hay. Les doy que hay marcas, ahorita no me salen las marcas, se los debo para la próxima clase, los lugares también. Y van y averiguan que valen 3.500, 5.000 bolivianos y vienen a contarle a uno, son muy caros, prefiero que nomás se quemen los equipos. Se quemará por un televisor de vez en cuando, no es siempre, también los clientes exageran, ¿no? También deben tener un sistema de tierra pues bien hechas sus instalaciones eléctricas, ¿no? Que normalmente las hace un electricista que de apenas sabe de instalaciones. Entonces, para eso que nosotros estamos estudiando, para que hacer las cosas bien, pues, ¿no? Hacer las instalaciones eléctricas que tengan también protecciones con cable de tierra. Entonces, son instalaciones precarias y meten nomás los equipos como si no fuesen a haber nunca problemas. Entonces, pero existen y, como les digo, las normas americanas indican que coloquemos por lo menos eh, en el tablero principal. Hace años, el ingeniero Luis López trabajaba en Cotas. Ahora es nuestro jefe de carrera. Me preguntó, pues, Jorge, todavía no habían salido los celulares, tenemos muchas antenas en el campo de Santa Cruz para transferir toda la parte de telefonía que tenía Cotas, que la tiene todavía. Y ahí tenemos equipos electrónicos pues que tenemos que proteger en las antenas. ¿Qué podemos hacer? Se nos queman por descargas atmosféricas. Entonces yo lo que le aconsejé, bueno, ustedes tienen la tecnología, tienen cómo averiguar esto por la internet que manejan, averigüen en Estados Unidos para rayos de baja tensión y los colocan, los traen, los colocan. Se movieron, consiguieron, instalaron
y minimizaron las fallas estas por descargas atmosféricas, utilizando los pararrayos de baja tensión. Entonces, son muy importantes de tenerlos en cuenta en los sistemas eléctricos. Entonces, esto es lo que podemos decir cómo se clasifican los pararrayos en los sistemas eléctricos. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿Nos puede mostrar las imágenes de cada uno de estos supresores, por favor? ¿Y qué es un descargador de sobretensiones? Repítame de nuevo que no lo escuché. Imágenes de cada uno de estos tipos, por favor, si nos puede mostrar. Y la pregunta es, ¿qué es un descargador de sobretensiones? Es un pararrayo. El descargador de sobretensión es un pararrayo. ¿Ya? A ver, ahorita me agarró. No lo tengo en la computadora, pero para la próxima clase le voy a mostrar los pararrayos. ¿Ya? Le voy a mostrar. No los han visto, yo pensé de que ya los conocían, ¿no? Están ahí en los postes donde hay transformadores, ahí están arriba los pararrayos, son unos aisladores largos, pero para la próxima clase se los voy a mostrar. ¿Está bien? Entonces, un descargador de sobretensiones sería un supresor secundario. Ya. Un supresores completos, si queremos poner esto, es supresores de sobretensión. Suprimen las altas tensiones, en otras palabras. Esos supresores son los llamados pararrayos, ¿ya? Son los pararrayos. Y hay estos de baja tensión que tengo marcados acá y estos otros de alta tensión, ¿ya? Y esos de alta tensión hay tres, los de distribución, los intermedios y los de estación. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Bueno, claro, lo que pasa es que recién estamos empezando la materia, ¿ya? Cuando entremos a ver ya el equipamiento de las sujetaciones, ahí vamos a ver esto, pero ya en la próxima clase se los voy a mostrar, los pararrayos, ¿ya? Pero ahí los vamos a ver más en detalle cómo son, ¿ya? Aquí simplemente estamos mostrando en forma general todo el tema de sobretensiones, qué es los sobrevoltajes y cómo los protegemos, ¿ya? Entonces, pero para la próxima los vemos. Bueno, jóvenes, hasta aquí el tema de clasificación de pararrayos. Y lo vamos a dejar acá, hasta el miércoles, para agarrar otro nuevo tema. Voy a dejar de compartir pantalla. Y si hay alguna otra pregunta más, me la hacen, por favor. Bueno, no hay. Entonces nos vemos el miércoles, ¿ya? Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, ingeniero.